Quiero ahora invitar al escenario a Sandra Valenzuela. Ella es directora en Colombia de WWF. Con ella vamos a hablar de algo que es absolutamente real. El futuro es hoy. Es hoy. El futuro es hoy. Quiero dar la bienvenida entonces a Sandra Valenzuela, directora en Colombia de WWF. Ella nos va a mostrar esas posibilidades, los retos, las oportunidades para lograr las metas del ODS 100, Ciudades y Comunidades Sostenibles, y ODS 13, Acción por el Clima. Un fuerte aplauso entonces, Sandra Valenzuela. Muchas gracias. Aquí ya estamos, sí. Bueno, buenas tardes. Realmente es un orgullo estar en este foro económico de mujeres, pero también estar en Cali. Cali ha sido la sede de WWF en Colombia y le abrió las puertas hace más de 25 años. Incluso yo un tiempo precioso viví aquí en Cali como parte de WWF, entonces realmente me siento honrada de estar aquí compartiendo con tantas mujeres algunas de las vivencias que significa este enorme reto que es el desafío de afrontar problemas ambientales, sociales, económicos e institucionales que parten también desde nosotras mismas, parten desde el ser, para realmente generar una diferencia. Entonces, viniendo para acá un poco y cuando me dan el reto de que el actuar es hoy, el futuro es hoy, me pongo a pensar en mi propia vida, en lo que ha pasado en varias generaciones de mi familia, desde mis abuelos, desde mis papás, desde yo misma. Y yo no les voy a decir la edad, ustedes calculan, y no les voy a decir aquí quién está en la foto, ustedes me buscarán por ahí. Pero lo que quiero decir es que los cambios, los desafíos ambientales, los desafíos sociales han venido incrementando desde más o menos unas 3, 4 generaciones, incluida lo que llamamos hoy los millenniums o los centenniums. Y eso es relativamente rápido. Antes, cuando yo nací, nunca hablábamos de un cambio de temperatura, no hablábamos de degradación, no hablábamos de incendios, ¿sí? No hablábamos de inundaciones. Sí, habían, pero no eran tan evidentes y tan drásticas, generando tantas pérdidas humanas, económicas y sociales. Entonces, en este devenir y cambio de estas generaciones, uno empieza a cuestionarse por qué la degradación ambiental en tan pocas generaciones. ¿Dónde hemos estado? Mujeres. ¿Qué ha pasado? ¿Todos somos responsables de estos cambios? Sí, todos somos responsables de estos cambios, pero también tenemos la solución, también somos nosotras, en compañía de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de diferentes comunidades, con diferentes personas y personalidades, de generar ese cambio. Y el cambio es hoy, porque hoy es mañana, porque mañana es hoy. Entonces, este es un proceso de reflexión de por qué en 50 años ha generado una crisis planetaria en la que estamos hoy. Y así como varios de mis antecesoras en el día de hoy y ayer mismo, hablábamos y se habla del COVID. El COVID, ¿qué nos dice? La relación entre la pérdida de los recursos naturales, salud humana, vida. Y eso nos conlleva una reflexión de por qué en 50 años esta crisis planetaria y esta crisis de pérdida de los recursos naturales, de mayores vectores que afectan nuestra salud humana, se evidencia cada vez más. Entonces, les comunico, la semana pasada WWF a nivel mundial lanzó un informe del estado de salud de nuestro planeta.
el informe Planeta Vivo de WWF 2022 nos dice que aproximadamente se ha perdido el 69% de diferentes poblaciones de especies. ¿Eso qué quiere decir? Se ha perdido reptiles, se ha perdido anfibios, se ha perdido peces, se ha perdido plantas, y así puedo seguir evidenciando. Pero lo más grave de este informe es que nos dice que la región de Latinoamérica, comparada con las demás regiones a nivel mundial, ha perdido el 94% de las especies monitoreadas desde los últimos 30 años. Y esto nos genera una alerta. Y adicionalmente, el informe nos dice que la región amazónica, donde Colombia es parte y donde los principales ríos de la región amazónica está en peligro. El 24% de la región amazónica está en grave porcentaje de disturbio. ¿Y qué quiere decir? Que en un par de años, los que conocemos el Amazonas, y mi función como conservación y desarrollo social empezó en el Amazonas hace más o menos 20 años, que no vamos a conocerla como es hoy. Y entonces eso empieza a generarnos unos llamados de atención, y donde adicionalmente, si combinamos el informe del Planeta Vivo de WWF con estas cifras que nos dice la temperatura cómo ha crecido en los últimos años, ¿sí? Entonces, todos vimos en las noticias cómo Europa se estaba incendiando, cómo Colombia está inundándose. Esto no es gratis, ¿por qué? Porque la forma de aproximación a nuestros recursos naturales, a la forma de aproximación a nuestra vida, que son los recursos naturales, por la misma relación que les estaba mencionando, la relación con la salud humana, es de alta gravedad. Entonces, en esa medida, vuelvo y repito y cito el informe de Planeta Vivo de WWF, se ha perdido el 80% de los bosques a nivel mundial. ¿Y por qué? Por la forma de producir nuestra comida. ¿Eso qué quiere decir? Que la huella humana, en particular de los alimentos, está transformando los sistemas, en particular ¿cuáles? ¿Por qué? Pastoreo. Abrimos abiertamente un bosque para diferentes formas de producción que lo llamamos agroindustria, ganadería u otro tipo de productos derivados. Pero adicionalmente, lo más triste es que Naciones Unidas nos dice que de esa producción de comida que está afectando la salud de los ecosistemas y nuestra propia salud, se pierde el 50%. Desperdiciamos el 50% de la comida que se produce. Imagínense cuánta gente no podríamos abastecernos de ese 50%. Entonces son unas cifras bastante alarmantes, y adicionalmente la ONU Mujeres nos dice que el 43% de la mano de obra asociada a la producción de comida está en manos ¿de quién? De mujeres. Imagínense el poder que tenemos. Si nosotros cambiamos la forma de producción de la comida, que sea basada en la naturaleza, recuperando los suelos, generando todos unos procesos de conectividad, de usar comida local y generar unos hábitos de consumo y unos valores en nuestra familia, en nuestro territorio, generaríamos una diferencia, ya que no le costaría al planeta el 50% de desperdicios. Entonces, en estas generaciones que les estaba contando, donde me incluyo, en los últimos 50 años, ¿dónde hemos estado las mujeres? Mientras toda esta degradación ha venido pasando. ¿Qué hemos hecho nosotras? ¿Quién ha tomado la decisión? ¿Nosotras? ¿O otras personas las están tomando por nosotros? ¿Sí? Entonces, voy dejando este tipo de reflexiones porque cada una de nosotras tenemos y hemos tenido un rol durante estos 50 años de que la degradación incluso no fuera peor a la que estoy mencionando. Y voy a traer unas historias de vida
que junto con la mía, de mis 25 años trabajando por la conservación y el desarrollo social inclusivo e incluyente del país, hemos venido generando la diferencia, pero no es suficiente, y por eso un llamado a la acción. WWF y Naciones Unidas a nivel mundial vienen generando todo un proceso de una mayor ambición en los diferentes tratados internacionales, en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, en diferentes formas de lucha, y estamos haciendo un llamado por un nuevo pacto por las personas y la naturaleza, para generar realmente un reto frente al cambio climático, frente a nuestros alimentos y nuestra biodiversidad, que es la base de nuestra vida. Pero adicionalmente, vivimos en un mundo de emergencias, de angustias, de sequías, ¿sí? de cada vez mayores quemas, mayores formas de contaminación, mayores diluvios, mayores impactos para cada uno de nosotros, donde la infraestructura se viene afectando, donde los bosques los estamos perdiendo, ¿sí? Y vuelvo y me pregunto, ¿dónde estamos las mujeres? ¿Dónde estamos haciendo esa voz, reclamando por nuestra casa, que es nuestra tierra, por nuestra casa, que es nuestra familia? Pues aquí estamos generando diferentes formas de luchas, de voces, de formas de trabajo colectivo, con hombres, mujeres, niños, generando esa diferencia. Y adicionalmente, nos hace reflexionar que, vuelvo y repito, desde acciones puntuales, como es desde la producción de nuestra comida, como es desde la conexión con nuestro entorno, desde la apropiación de nuestros océanos, mares, que generan todo un equilibrio, empezamos cada una de nosotras a sonreír y a ver que el futuro es hoy y que el futuro está en nuestras manos. Somos mucho más poderosas de lo que creemos. Pero el primer punto es confiar en nosotras mismas. Incluso para mí, de pararme acá y no temblar, es confiar en mí, confiar en que puedo cambiar. En que, como me dice mi sobrina, Dora la exploradora, tía, estás cambiando el mundo, tía, estás salvando el planeta. Y eso me genera un poder que lo comparto con todos, porque entre cada una de nosotras está generar la diferencia. Y equidad de género no es un tema de porcentaje, es un tema, como lo hemos visto durante toda la mañana, de colaboración, de trabajo en equipo, de trabajo con hombres, con mujeres, con niños, con jóvenes, con diferentes tipos de identidades, porque el poder está en nosotras, de convocar, porque somos unos agentes que convocan y que generan la diferencia. Entonces, igual genera este tipo de reflexiones frente a cómo el 80% de las personas desplazadas por desastres naturales, ¿cuáles son las principales afectadas? Nosotras, las mujeres. Y 14 veces es más probable que una mujer o una niña muera en caso de un desastre natural. Estas cifras son alarmantes. ¿Qué pasa? Tenemos que fortalecer desde nosotras mismas cómo ser menos vulnerable, cómo actuar frente a este tipo de sucesos, porque ya son un hecho. Entonces, nosotras mismas necesitamos generar la diferencia, fortaleciendo nuestras capacidades, informándonos y informando a otros, informando a otras, para saber qué hacer en determinadas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, volvemos a que el poder está en nosotros. Nadie nos lo va a dar. Nosotros lo hemos pedido desde hace muchísimos años, más de los 50, de la referencia del cambio del estado de salud de los ecosistemas y de nuestro planeta. Pero entonces, ¿qué deberíamos seguir haciendo las mujeres? Aparte de todo lo que hemos hecho en el devenir de estos años. Y vuelvo a mi punto, autorreconocernos, que somos fundamentales.
No necesitamos que otra persona nos reconozca que somos fundamentales. Nosotras mismas tenemos que serlo. Y esa capacidad de empezar por nosotras, de ser las líderes, de que se nos reconozca desde la economía doméstica, como lo llaman los expertos, de que el hecho de estar en la casa cuidando los hijos, generando los alimentos, es una economía. Y eso no se ha venido valorando porque nosotras mismas no lo valoramos. Y de ahí la importancia de incluso de la producción de los alimentos, como lo veíamos, que es parte de las crisis del planeta, de la forma como los producimos, igual como nosotros generamos ese valor al cuidado de nuestra casa, y de nuestra casa es nuestro planeta y nuestra naturaleza. Entonces, vamos a pasar por mis 25 años de trabajo en la conservación, en el desarrollo social, en la generación de un sistema económico para diferentes comunidades en las diferentes regiones del país. Porque cuando nosotras tenemos un sistema económico como mujeres, hacemos la diferencia. Cuando somos las productoras, en el caso de las chagras amazónicas, u otro tipo de ejemplos dependiendo de la cultura. Ahí empezamos a generar una diferencia. Y en esos 25 años recorriendo el país y buscando un modelo económico y social y ambiental diferente y diferenciado, donde se valoren las diferentes visiones, culturas, identidades, he conocido muchas mujeres que han hecho y me han marcado y me han generado también a mí la diferencia y me han apoyado en ese autorreconocimiento y en querer generar mayores cambios en mi casa, en mi organización, en mi familia, en mi sociedad, en mis ciudades, pero también en las localidades. Porque uno se vuelve, es una plataforma, un elemento que busca un mejor vivir. Entonces, entre todas estas vivencias, me atreví a escoger 3 historias, más la que les comparto desde mi ser. Con la primera que quiero empezar es con Marisela. Les presento a Marisela. Ella vive en un sitio mágico, el corazón del Amazonas colombiano, lo que llamamos el Parque Nacional Natural Chiribiquete. Es uno de los parques más grandes a nivel mundial que protegen lo que llamamos la selva o el bosque húmedo tropical. 8 millones de hectáreas. Ella llegó ahí desplazada por la violencia, como muchos de nosotros afectados por nuestro conflicto social y armado. Desarraigada del territorio, porque venía desde el centro del país, y hoy genera la diferencia. Ella lidera a un grupo de monitores y guardianes del bosque, donde a través de utilizar diferentes tipos de tecnología e innovación, empezó a conocer su nuevo hogar, a empezar a cuidar su casa, a entender por qué no se debería de cortar cierto tipo de árboles, qué pasa con los incendios, y empezó a generar todo un grupo de monitores convocando a diferentes hombres. Y los hombres, cuando a ella la empezamos a capacitar en este ejercicio, no la reconocían, ¿sí? De qué hace una mujer en la selva, qué hace una mujer recorriendo kilómetros y kilómetros al día monitoreando qué pasa con nuestras selvas y qué pasa con la deforestación de nuestros recursos naturales. Hoy en día, Marisela es reconocida frente a muchos grupos en el Guaviare, pero también estamos generando intercambios de experiencias con otros departamentos como el Meta, el Caquetá y el Putumayo a través de la voz de Marisela, que ha venido generando la diferencia y hoy, apropiada de su nuevo hogar, conociendo su nuevo hogar, qué hay, qué no hay, qué debería haber, recuperando suelos, generando una economía regenerativa, dedicando mucho más tiempo a su selva, que es su casa hoy, y cambiando los roles frente a sus hijos y en su propio hogar, para fortalecer también
esta capacidad de convocatoria, esta capacidad de innovación, de usar esa tecnología. ¿Y quién está usando los datos? Las organizaciones comunitarias para generar los planes de ordenamiento territorial, pero también en los institutos nacionales que reportan cómo vamos en temas de biodiversidad, cómo vamos en temas de fuegos, qué está pasando con la Amazonía, qué está pasando con la pérdida y con la deforestación. Y hoy en día Marisela está generando una voz, una vida, teniendo una casa para sus hijos, generando una paz territorial y generando una diferencia para muchas y muchos de nosotros. Entonces, esta es Marisela. Y esta risa y esta tranquilidad de Marisela dice que no la vivía desde hace muchos años y hoy se siente tranquila de vivir en una de las zonas donde por muchos años y hoy en día el conflicto armado le quitó su tierra, pero le está devolviendo la posibilidad de generar esa paz territorial. Entonces, cuando nosotros hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, no son solo los tomadores de decisiones quienes nos es posible, o los gobernadores o los alcaldes, somos nosotras. Si nosotros revisamos esta lista, está generando un proceso de educación inclusiva, incluyente y diferencial, aprendiendo diferentes formas, tecnologías de apropiación, está generando conocimiento para la ciencia y para la toma de decisiones de un gobierno colombiano o de una región como es la Amazonía, está buscando generar una economía forestal legal, recuperación de suelos, hambre cero, y así sucesivamente podemos generar, pero la mayor es equidad de género y paz territorial, que son de los ODS que no se mencionan mucho, pero adicionalmente, como se ha mencionado durante la mañana el 17, porque lo hace en colaboración con jóvenes, hombres, con las institucionalidades públicas y privadas o organizaciones de la sociedad civil como somos nosotros. Entonces, aquí empezamos a generar una luz y les comparto esta segunda historia. Pensamos en el bienestar de la naturaleza. Empezamos a reciclar aceite ya usado para hacer jabones que le sirvieran a la comunidad, nos sirvieran a nosotros y nos sirviera al medio ambiente. Este jabón es biodegradable porque lleva un extracto de una planta natural. Los viejos de antes la usaban y eso quedaba la ropa muy buena. Las mesmas son un camino que toda mujer que quiere y que siente que necesita salir adelante debe recorrer. El proceso de ellas es muy duro, el venir después de que le han matado a su marido, después de que les han despojado pues, de sus tierras, se les han exigido que se salgan. Y la ha traído a esta ciudad donde no consiguen oportunidades, donde no conocen a nadie. Es como encontrar qué hacer por mí y por los demás. ¿Cuándo vendimos la primera tienda? En la primera tienda vendimos 8,000 pesos. Aquí se los paso a la tesorera. A la tesorera. Las mismas con los mismos. Mujeres emprendedoras, solidarias con el medio ambiente. Ay, yo soy un negrito con... Este jabón es el que recoge toda la sustancia de ese amor que nosotras mismas nos expresamos una a las otras. Todo el que compre el jabón de las mesmas y los productos que ellas hacen, compran las ilusiones de unas mujeres que tienen muchas ganas de dejar algo en esta vida para los demás. Porque es que ahí es donde se construye la paz. Es bueno ese jabón. Ramitas de pichinde que crece por las orillas. Ramitas de pichinde que crece por las orillas. Ay, decía
Entonces, este grupo de mujeres, basados en varios temas, problemas sociales, estamos hablando que es el Pacífico Norte, Quibdó, zonas afectadas por la violencia, por unos temas de educación precarios, por diferentes tipos de modalidades de generar discriminación y desigualdad, por ser negras, por ser afectadas por la violencia, por generar todo una dificultad en sus economías. ¿Y qué pasa? Se unen con un propósito común. Incluso no solo para solucionar unos temas sociales, sino para generar un propósito de vida, solucionando un tema de afectación de aceites y generando todo un tema de innovación y de economía circular, como nos mencionaban en el panel anterior. Unas soluciones a su propia comunidad, a su propia economía, a tener las riendas y generar realmente una diferencia. Y generar un proceso de autoinclusión, de autoempoderamiento. Y aquí, si trajéramos otra vez la lista de los ODS, cumplirían incluso muchísimo más que tal vez la misma Marisela. Y nos empiezan a generar toda una reflexión de las mujeres. Hemos estado y hacemos la diferencia. Ellos no aprendieron en internet, ellos no aprendieron en la televisión o en la misma escuela. Aprendieron ellas mismas a unirse, a colaborar, a empoderarse, a empoderar a otros y a solucionar ciertos temas y problemáticas sociales y ambientales. Y eso es lo que llamamos nosotros el poder del hoy. El futuro es hoy, de las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Por qué? Porque están usando lo que tienen en su medio para generar tanto una economía local como solucionar problemáticas ambientales. Entonces, a la final, sí podemos hacerlo, hay una ruta. ¿Dónde estamos las mujeres? Generando la diferencia, actuando. La piangua es un molusco y la parte de adentro se come cruda o se come cocida. Se pueden hacer infinidades de recetas con la piangua. Ser piangüera es un arte ancestral. He sido piangüera casi desde que comencé a tener uso de razón, porque mi madre también era piangüera. Tenía 104 años cuando ella murió y de generación en generación es el trabajo que han hecho las mujeres en la zona de manglar. Todas las piangüeras de la costa pacífica, desde Iscuandé hasta Tumaco, concertamos talla mínima de la piangua, que es 5 centímetros. Es que la piangua en ese tamaño ya no desova, entonces ya se puede capturar. Las pianguas pequeñas no se pueden sacar porque esas son las que dan la producción para el crecimiento del mismo manglar. Esta es la piangua hembra, piangua macho, la chiripiangua blanca, un hijito de una hembra. Entonces nosotros hacemos la conservación, en la quiebra se sacan de las chiripianguas para poder conservar el macho y la hembra. ¿Dónde está la concha? ¿Dónde está? ¿Dónde está la concha? ¿Dónde? Las mujeres acá en la costa del Pacífico, culturalmente, la vida ha sido alegre, porque el que no vive cantando no tiene vida. Uno canta esos cantos así, también por olvidarse de la tristeza y ese barro que va a pisar todito los días. Si no protegemos el manglar, no hay piangua, no tenemos vida. La piangua para nosotros es parte de la cultura nuestra, es unión, trabajar en comunidad. Nos unimos para ayudarnos, para que podamos conservar la piangua. Y efectivamente el viaje de Ana Granja, nos fuimos del Pacífico Norte al Pacífico Sur, en la frontera con Ecuador. Ana Granja es una líder en su comunidad, donde al igual que en el Pacífico Norte y lo que veíamos de nuestras mujeres, de las mismas productoras de jabón, ha sido una mujer viviendo en un manglar en una zona afectada por el conflicto social y armado.
una mujer negra, una mujer con una educación baja, pero una mujer que gracias a todo un proceso de fortalecimiento y de empoderamiento, hoy en día tiene voz, tiene información, convoca a otros y ha generado todos esos acuerdos de la talla mínima del molusco para diferentes restaurantes y para la exportación, porque el mayor consumo no es en Colombia, sino en Ecuador. Y ella nos está haciendo un llamado a proteger su casa, que es su manglar. 8 horas al día está en el manglar, como decimos, pianguando, recolectando tanto concha como otro tipo de moluscos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Convocar, trabajar con otros. Es posible hacer esa diferencia donde gracias a todo un proceso de conversatorio de acción ciudadana se llegaron a diferentes tipos de acuerdos públicos y privados para exigir mejores condiciones para sus niños y niñas mientras que ellas están pianguando, articular en todo un tema con restaurantes de consumo local y con la actividad más de los hombres que es la pesca, y así deberíamos estar donde estamos. Porque, vuelvo y repito, la equidad de género no es un tema de números, que si estamos en el 30% en el gobierno o que si estamos en el 30% en las juntas directivas, somos nosotras que tenemos una voz, somos parte y arte de la acción y del cambio. Aquí estamos generando esa diferencia y somos más que un número, porque somos creativas, somos recursivas, entendemos lo que significa el cuidado de nosotras mismas, el cuidado de nuestras madres, de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros alimentos. Entendemos lo que significa la sostenibilidad, la sentimos, pero también buscamos trabajar con otros, respetamos otras identidades, usémoslo y sigamos donde hemos estado, pero generemos una mayor voz, una mayor comunidad, tenemos demasiado poder, utilicémoslo para convocar, para generar ese pacto por la naturaleza y las personas que generen realmente una reducción de la pérdida de nuestros recursos naturales, que es nuestra vida, que es nuestra salud humana, para proteger nuestra casa, que es nuestro planeta. De verdad, muchísimas gracias. Juntas es posible.